hoy vamos a presentar el tema de epidemiología y propedéutica respiratoria. Pues el equipo está conformado por Fabián Cruz Diego, Fisher Bautista Brandon Nuriel y una servidora Cruz Guzmán Ana Yancy. Vamos a empezar con epidemiología. Y bueno, principalmente las enfermedades respiratorias se van a presentar en las épocas de otoño e invierno, y bueno, pues esto es debido principalmente a los cambios bruscos de temperatura y a las lluvias que se pueden llegar a presentar en estas épocas. La población de riesgo que pueden llegar a presentar estas enfermedades principalmente son niños menores de 1 año, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónico-degenerativas y adultos mayores. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos pueden predisponer a sufrir algunas de estas enfermedades? Principalmente se van a clasificar en 2 grupos, las ambientales y las personales. En el caso de las ambientales, como les había comentado, principalmente por los cambios de temperatura, pero también se puede dar por el hacinamiento, la contaminación, una mala ventilación del hogar y que estemos expuestos al humo de tabaco. Y en los personales principalmente tenemos un esquema incompleto de vacunación, la desnutrición, el bajo peso, formar parte de los grupos de riesgo y bueno, en el caso de los bebés que bueno, no se alimenten con la leche materna. Bueno, algunos de los agentes etiológicos principalmente que dan estas enfermedades respiratorias son debido a virus y bueno, la concentración de casos se da principalmente en un 90%, en la cual va a predominar el rinovirus en un 35%, también tenemos al virus de la influenza tipo A y tipo B en un 30%, para influenza en un 12%, el sincitial respiratorio en un 11% y adenovirus en un 8%. Y en cambio las enfermedades de origen bacteriano van a ser de menor concentración. Entre las cuales, bueno, principalmente el número de casos principalmente va a ser en un 10%, y bueno, también aquí les enlisté algunos de los agentes etiológicos que lo pueden provocar. Bueno, ¿y qué pasa aquí en México? ¿Cuál es la epidemiología? Pues bueno, aquí se lleva un control epidemiológico semanal de las infecciones respiratorias agudas, en la que se nos muestra semana a semana lo que son los casos y su concentración por los estados. Los datos que aquí les muestro van a corresponder a las semanas 7, bueno, epidemiológica 7, en la cual su fecha de corte fue el 5 de marzo del 2021, y bueno, pues esta fecha también va a ser la fecha de la publicación. Y bueno, podemos observar aquí en los datos que en la semana 7 el estado que mayor presentó estos casos fue Zacatecas, con un promedio de 373, y el estado con un menor número de casos va a ser Chiapas, con un promedio de 73.2. También en estos reportes epidemiológicos podemos observar estas gráficas, y bueno, en las cuales se nos muestra el grupo etario. Y bueno, en esta semana epidemiológica 7 podemos observar que el grupo etario más afectado fueron los niños menores de 1 año, y principalmente del sexo masculino, que bueno, va a representar por la barrita azul, y el sexo femenino no se queda tan atrás, bueno, ya que tuvo un promedio. Sí, doctor. Se quedó en agentes etiológicos, ¿eh? Ya cambió. ¿Ya? Ya, ajá. ¿Lo repito o...? No, ya. No sé qué digan tus compañeros, porque nadie dice nada. Sí, es que no la quería interrumpir. De hecho, le mandé un mensaje de que no había cambiado la diapositiva. Eso. ¿Quieren que lo repita, chicos? Si no, no tengo problemas con repetirlo. Sí, por favor, ¿se lo podrías repetir? Sí, bueno, les comentaba que, bueno, pues aquí en México tenemos los reportes epidemiológicos semanales, en la cual se acumulan los datos de todos los estados, y bueno, los datos de aquí van a corresponder a la
semana epidemiológica número 7, que bueno, su fecha de corte fue el 5 de marzo del 2021 y bueno, pues aquí se presentan los datos y bueno, principalmente el estado con mayor concentración de casos fue Zacatecas con un promedio de 373 y Chiapas, bueno, fue el de menor concentración con 73.2 casos. Ahora sí se cambió, ahora sí ven la grafiquita de los grupos etarios. Sí, sí se ve. Sí. Ah, bueno, gracias. Y bueno, les comentaba que bueno, también en estos reportes epidemiológicos ustedes van a poder observar lo que son los grupos etarios que se ven más afectados en esta semana y bueno, en la semana 7, principalmente el grupo más afectado fueron los niños menores de 1 año, principalmente el sexo masculino, que es la barrita azul, y bueno, la barrita amarilla corresponde al sexo femenino y vemos que, bueno, no hay una gran diferencia entre los casos. Los otros 2 grupos etarios con una mayor concentración de casos fueron niños de 1 a 4 años y también adultos de entre 45 a 49 años. Espero que ya se vea la siguiente. Y bueno, esta tabla va a corresponder a las 10 principales causas de muerte por sexo y bueno, esta fue publicada por el INEGI el 27 de enero del 2021 y bueno, este corte fue de enero a agosto del año pasado. Y bueno, podemos observar que aquí se muestran las 10 principales causas de muerte y bueno, aquí en el sistema respiratorio, pues la que más nos vamos a abarcar. Principalmente se divide en 3 columnas. No se volvió a mover la diapositiva, ¿eh? No, no se ve. No. Ay, no puede ser. Si quieres, pásame la exposición y ahorita la presento. O déjate agrego a la exposición, Mara. Sí, Pi.